Vamos então, ya. Buenas noches, Sebastiana, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, entonces ya, yo creo que ya estoy grabando ahí. Tengo, y vamos a comenzar un poco retomando aquí, sobre todo pensando en alguno que faltó un poco, que no acompañó las aulas. Nosotros estábamos trabajando el tema de la palabra como unidad básica de significado y que la semántica va a trabajar eso. Y nos ya vimos la primera parte relacionada con la palabra analizada estructuralmente. ¿Y qué analizamos? La palabra tiene un morfema lexical, que es la parte fixa donde está el significado de la palabra, y los morfemas derivativos y flexivos. Los flexivos son que las palabras sufren diferentes variaciones conforme el género y el número. Y cada palabrilla, algunos verbos o los verbos, além del el número, también tienen el tiempo, el modo, etcétera. Entonces, los morfemas flexionales son esos morfemas que usamos para ajustar la palabra a un contexto. Reparen que ahí teníamos el tema de la concordancia, que es básicamente hacer con que la palabra se conecte con las otras con las cuales va ligada. La concordancia tiene que ver con esa variación y esos son los morfemas flexivos, porque son las variaciones de género, de número, etc. Y hablamos de los morfemas derivativos, que son aquellas desinencias, aquellos morfemas que usamos para crear otras palabras. A partir del morfema lexical le colocamos morfemas que transforma un adjetivo en un sustantivo, un sustantivo en un adjetivo, un verbo en una forma sustantiva. Entonces tenemos derivaciones sustantivas, derivaciones adjetivas. Vimos un material, yo deixei lá, já el material que tienen ahora está actualizado. Si você abren va a ver que acrescenté todo lo que veníamos falando. El primero estaba un poco desactualizado. Entonces fue eso es lo que llamamos estructura de la palabra. Y claro, ahí va a estar en juego la cuestión del significado. Recuerden que el morfema flexivo propiamente es estudiado por la morfología de la palabra. Él va a modificar algún aspecto, más no el significado, algún aspecto, el género, el número, pero la palabra continúa siendo la misma, ¿entendido? Entonces no va a producir una mudanza de significado, simplemente va a ajustar esa palabra a un contexto. Agora, quando eu tenho um morfema derivativo, eu transformo essa palavra em outra palavra. Não é apenas um ajuste de gênero e de número. Digo leer, lector, lectura. Veja que viene de la misma raíz, pero son palabras bien diferentes. Una cosa es leer, otra cosa es lector, otra cosa es lectura. Son modificaciones del mismo lexema, pero ya a esa modificación le llamamos morfema derivativo. Hace que la raíz de la palabra, la base lexical, se transforme en otra palabra. Entonces eso fue lo que reflexionamos durante algunas clases ahí, 2 o 3 clases sobre eso. Después comenzamos a trabajar esta segunda parte, que es la relación entre palabras, si ya la palabra colocada en paralelo con otras palabras. ¿Entendido? Entonces, la primera era un análisis estructural, este segundo un análisis relacional. Y aquí aparecían relaciones semánticas. Nosotros fuimos trabajando algunos de ellos. Si nos, a ver un minutinho aquí, porque esto no está reaccionando. Modo compañero, no, yo quiero.
para presentar. Desculpem um minutinho, que aqui tem alguma coisa que não está funcionando direitinho, como eu quero. Não tem, compartilha sua tela, converse com... A ver aqui, então. Opa, eu vou abrir de novo isso. Vocês estão vendo? Não, aqui não estão vendo. Eu vou a compartilhar aqui mesmo. Isso. Agora estão vendo essa tela, não? Sem problema? Tá. A ver se eu quero isso. Entonces decimos que aquí estamos viendo la cuestión de la relacionalidad de la palabra. Esclarecimos dos conceptos: la ambigüedad léxica, cuando la palabra tiene más de un sentido, y la palabra precisa ser contextualizada para que adquiera un único sentido y no dos sentidos simultáneos en un momento. Diferenciamos la ambigüedad de la polisemia, que era de alguna manera cuando la palabra tiene dos sentidos relacionados. Recuerden que la ambigüedad léxica, los sentidos no están relacionados. Una cosa es el banco de la plaza y otra cosa es el banco que presta dinero. No hay relación ni uno desde el punto de vista semántico. La polisemia no. Las palabras polisémicas son las que tienen duplo o tres sentidos, pero relacionados entre sí. El periódico puede ser el diario o el periódico puede ser la empresa que edita, más hay relación entre los elementos. Todo esto fue explicado, estoy pasando rápido, trabajamos esos dos. Otro concepto que comparé la polisemia con la homonimia. Entonces decíamos que la polisemia es que la palabra expresa un significado diferente más relacionado. La homonimia es cuando la palabra compartilla formas con otra palabra, pero no el mismo significado y ni siquiera está relacionado. A ver, explicando un poquito más. La palabra puede ser homófona, o sea, se pronuncia igual, pero no significa lo mismo. Y aquí tenemos ojear, de folear, y aquí tenemos ojear, de mirar, de enxergar. Las palabras homógrafos compartillan la grafía, mas no el significado. Entonces la homonimia es compartir de alguna forma o la ortografía o la fonética, mas no teniendo el mismo significado. ¿Entendido? Entonces eso fue explicado, estoy retomando rápido para aquel que no acompañó. Entonces, homonimia diferente de polisemia, y la homonimia puede ser de carácter homófona o homógrafa. Homófono igual en el sonido, diferente en el significado. Homógrafo igual en la escrita, por ende diferente en el significado. Salsa, estilo musical cubano, salsa como acompañamiento, sería un molho en portugués gastronómico. Después nosotros fuimos trabajando la polisemia desde el punto de vista de las causas que producen varios significados. Uno fue la designación de objetos, de nuevos objetos. La pluma, que era la pena de una ave, que se transformó en una herramienta para escribir y que después se transforma en un instrumento de escritura, independientemente que ya no tenga más la forma de la pluma. Entonces vemos cómo se fue derivando a partir de un objeto, quedó pluma como instrumento de escrita y era la pena de una ave cualquiera, entonces por un tratamiento, etc. La especialización, digamos, cuando por ejemplo anillo, que es anel, en astronomía pasa a ser anel dos planetas, Saturno, por ejemplo. En botánica,
para diferenciar o calcular los años de un árbol, se ve los anillos que va en el tronco del árbol indicando los años. En la química, todo el tema de los átomos y los anillos. Vemos cómo cada ámbito del conocimiento pega una palabra y la transforma en un código de su área. ¿Entendido? Entonces, la polisemia se da o por un surgimiento de nuevos objetos, por la especialización, por figuras, pluma, por ejemplo, el estilo o manera de escribir tiene muy buena pluma, es decir, escribe bien, pero vemos que pluma viene de la pena de una ave y ahí viene para el lenguaje como la capacidad escritora que está relacionada con el instrumento. La pluma fue instrumento durante mucho tiempo de escrita. El escritor es la mejor pluma de su tiempo, o sea, el mejor escritor de su tiempo. Entonces vemos un poco figurado, o sea que no, aquí no estamos hablando de pluma en el sentido literal, sino conectándolo, o ya sea con la habilidad de escribir o con la persona que escribe. Calcos semánticos, pegar palabras de otras lenguas en el significado de aquella lengua y traerla para dentro de la lengua, o sea, el portugués o el español, colocando el significado extranjero. El tema de, por ejemplo, aggressive en inglés es usado con el sentido de emprendedor, dinámico. La persona agresiva es que digamos, si tiene proactividad, busca resolver problemas. ¿Sí ven? En español, agresivo tiene el sentido de violento, persona violenta, verbal o por acción. ¿Y qué fue que aconteció? En el ámbito ejecutivo, agresivo es un empresario agresivo, es un gerente agresivo, no tiene el sentido de necesariamente violencia, sino de dinámico, de ser capaz de botar a funcionar una empresa. Otro concepto que trabajamos fue la hiponimia en contraste con la hiperonimia, que un poco podemos verlo como signo extenso, que es decir, una palabra que abrange más y dentro de ese universo de esa palabra vendrían signos intensos, o sea, palabras que abrangen menos. Entonces la hiperonimia es la palabra diríamos así, abrangente, e hiponimia es la palabra que pertenece a ese grupo. A ver si podemos con los ejemplos entender mejor de qué estamos hablando. Piel es un archilexema, es decir, es un lexema superior. De cutis, piel es cutis. Por eso se puede hablar de piel para referirnos a cualquier piel, incluida la de la cara, es cutis. Piel es el signo extenso, es el hiperónimo. Cutis es el hipónimo, apenas la piel de la cara. Entonces, hipónimos de alimentos son o qué? Arroz, frango, pollo, carne, fideos, son todos hipónimos de alimentos, que es el hiperónimo. Entonces, esta relación ya vimos también. Entonces vamos ahora a ver un poquito intentando organizar qué es lo que estamos viendo, relaciones semánticas. Entonces, ¿cuáles son las que ya vimos y esclarecimos? Yo hice una listinha ahí, dejando así para ir organizando las ideas, porque son muchos conceptos, si no vámonos perdiendo entonces en ese universo conceptual. Vimos que los homónimos, ya explicamos, palabras que tienen algún formato parecido, más significan cosas diferentes. El formato puede ser la misma pronuncia, misma fonético, o la grafía. La sinonimia, que es lo que vamos a ver a continuación. Los parónimos, también los vamos a ver a continuación. Y los antónimos, que no están en el orden en que van a aparecer. Ya vimos hiperónimos e hipónimos, la polisemia y la homofonía. Entonces ya, ¿qué tenemos aquí? Homónimos, que aparece. Después tenemos polisemia, hiperónimos, hipónimos y homófonos. Ya vimos ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sinonimia, paronimia
y antonimia, que son las que nos están faltando, esas relaciones semánticas aquí. Vamos entonces a lo siguiente, la sinonimia y la antonimia. Vamos primero a buscar las definiciones. Son palabras, estos son conceptos que ya de alguna manera ya con eso son, digamos así, conceptos más familiares a nuestra forma. Entonces vamos a comenzar por la sinonimia. ¿Qué es básicamente? Cuando dos palabras adquieren un valor idéntico o equivalente. Esto aquí ya es una especie de concepto o de idea consagrada. Porém, hay mucha discusión entre los gramáticos si realmente existe eso, de que dos palabras signifiquen lo mismo. Vamos a ver que es problemático. Pueden tener algunos contactos, pueden ser parecidos, pueden ser próximas, muchos acreditan que no hay palabras que coincidan totalmente. A veces coinciden en un significado, en un contexto, pero ya en el otro significan otra cosa. Vamos a ver entonces esto que aparentemente parece ser algo que no tiene discusión, es súper discutido. Algunos, los más extremos gramáticos, que niegan la sinonimia. No hay palabra igual. Son palabras, siempre tienen algún matiz. Solo que la simplificación y la necesidad de simplificar la lengua tiende a equiparar y a igualar cosas. Entonces, cabe recordar que los sinónimos son vocablos que comparten una significación. Ole ahí, a veces el vocablo tiene 5, 6, 7 diferentes significados, más tiene uno que se contacta y que puede ser equivalente en determinados contextos. Es decir, que significan lo mismo o algo muy similar. La sinonimia, por lo tanto, es un vínculo semántico de semejanza. Hay palabrinhas que son semejantes, tienen proximidad, tienen una cierta afinidad semántica. Eso es lo que tenemos que ver, que desarrollan dos o más palabras a partir de su significado. Los términos que comparten una categoría gramatical tienen sinonimia. Por ejemplo, existe sinonimia de casa, hogar y vivienda. Yo pregunto, ¿casa será igual a hogar? Si você traduce para el portugués, casa, lar, es la misma cosa exactamente. ¿Y qué diferencia você ve, Edison? ¿Qué diferencia você puede ver? Pronto, ¿no? Y pensar exactamente eso. La casa es, diríamos, está más fixada en la cuestión física del lugar donde residen las personas, y hogar ya es una palabra que tiene que ver con la estructura familiar, es decir, que la casa como un elemento de resguardo de una familia con una estructura, etcétera. Y ya vivienda también se lo usa, habitación se fala más aquí, más en español es vivienda. Viene de vivir, vivienda, el lugar donde se vive, donde digamos, las personas realizan su vida. Entonces, vemos que al principio se lo usa a esas palabrinhas con toda igualdad, mas cuando comenzamos a analizarlas, ellas tienen diferencias más o menos importantes y significan de un modo diferente, mismo que se remiten a al mismo concepto, lo remiten desde un ángulo diferente. La casa estaría más guardado para la cuestión física. Hogar más lar. Veja otro ejemplo que ya después va a venir así. Fallecer, falleció. Es lo mismo que murió.
Ahí está, por ahí. Você veja que en muchos contextos se puede usar las dos cosas. Pero, por ejemplo, você puede decir que un animal falleció. Se falleció no encaixa para un animal, por ejemplo. Você vai decir murió. Murió mi perro. No va a decir falleció mi perro. Ahora, las personas fallecen. ¿eh? Entonces vemos que las palabras tienen un punto de contacto, se igualan. Sí, Jefferson. Correcto. Entonces lo que estoy diciendo, las palabras se tocan en algunos significados, se juntan, mas en otros se separan. Por eso digo que hay una discusión grande cuando, digamos, se aprofunda. Pronto. Correcto, correcto. Entonces, lo que eso aí. Então vemos que em muitos contextos você pode usar murió e faleceu, mas ele faleceu ele acrescenta um aspecto humanizador, mais delicado, é mais cuidadoso que murió. Parece que murió tiene una objetividad, desapareció, se exterminó, acabó. Parece como es seco, es informativo, es descriptivo. Sigo, Giovanni. Pronto, exatamente. Isso aí, causa natural, causa acidental. Então você vê, sim, olha aí, exatamente, exata, por quê? Pronto, você vê que aí já existe, claro. Isso é o que você está dizendo, Jefferson. Então, já você tem um contexto técnico. Eles trabalham com isso, lidam com esse âmbito da doença, da morte. Então, já eles, para eles, normal. Mas quem não está dessa área, a vezes trabalha com o vocabulário genérico, sem tanta especificidade. Então, vemos a Giovanni trazendo um pouco o âmbito dele. Então, aí vemos então, a sinonimia. Por un lado, tiene, digamos, si parecería ser un tema pacífico, fácil, todo el mundo consensuado, mas cuando entramos comenzamos nuevamente a encontrar que las cosas tienen, digamos, una dimensión bastante más compleja de lo que parece. Entonces, este es el concepto, fue aquí. Vamos a ver un poco qué tipos de sinonimia podemos encontrar. Hay tipos. La primera, sinonimia conceptual, cuando las palabras se diferencian básicamente por la idea que las transmiten. Dijimos casa, hogar, vivienda. Son conceptos, representan conceptos que tienen algunos puntos de contacto y que pueden ser utilizados con equivalencia y en otros contextos son bien, como el caso de Giovanni, bien diferenciados. Si digo morir, estoy diciendo una cosa, fallecer, estoy diciendo otra cosa.
Entonces son conceptuales esas sinonimias, los ejemplos que acabamos de dar. Mas existe la contextual. ¿eh? Vamos a ver un poquinho ahí qué significa contextual. Que en realidad en un determinado texto o contexto yo faço que algunas palabras signifiquen lo mismo sin necesariamente ter en su estructura semántica esa relación semántica fuera de ese contexto. Vamos a dar un poquinho esto para entender el segundo tipo, la sinonimia contextual. Los términos relacionados pueden conmutarse únicamente en determinados contextos. Por ejemplo, las legumbres son pesadas, indigestas. Tu amigo es un pesado, cansino. Reparen un poquinho aquí que pesado está hablando de un alimento que puede ser de difícil digestión. Pesado aquí pasa a ser evidentemente alguien que sería chato, de tu amigo es pesado. Mas podríamos ver otra cantidad de elementos que son producidos, equivalencias que se producen a partir apenas de un determinado contexto. Fuera de ese contexto, esas palabras no tienen relaciones semánticas. Ya vamos a ver un poquito más eso determinado. Por ejemplo, algunas cuestiones, por ejemplo, de hiperonimia o hipónimos, son usados con frecuencia con sentido contextual. Por ejemplo, abeja como insecto. Yo me dedico a criar abejas. Esos insectos son extremadamente inteligentes, etcétera. Yo podría en el contexto sustituir abeja por insecto, que sería la relación de hipónimo para hiperónimo. Es un proceso que se usa mucho para hacer relaciones sinónimas de carácter contextual. Porque insecto realmente abrange el concepto de abeja, pero es mayor que abeja. Cereal es mayor que avena y deporte mayor que básquet. Entonces, el uso del hiperónimo, por ejemplo, como un sustituto del hipónimo, se usa mucho. ¿Por qué? Porque esa necesidad de sustituir las palabras, porque como recurso estilístico, recurso lingüístico, si você fica repitiendo la misma palabrinha 30 veces a lo largo de un proceso textual, el texto evidentemente pierde encanto, pierde estilo, pierde todo. Entonces, el hecho de você poder usar palabras con equivalencias en determinados contextos le da al texto agilidad, leveza, le da esa mayor facilidad de poder leerlo. Entonces, esta sería una de las digamos, de los conceptos importantes. Sinonimia de connotación. Otra cosa ahí. ¿Qué es esto? Cuando digo de connotación me refiero ya a un valor de carácter subjetivo. Es cuando la persona usa un concepto valiendo por otro, más que tiene que ver con la valoración que ese ciudadano hace de algún elemento. Por ejemplo, como tenemos Miguel, es un monstruo de la informática. Ese monstruo ahí es un genio, es hábil, es un gigante de la informática. O sea, son conceptos en los cuales, claro, hay un cierto, en este caso, una cierta exageración. Yo quiero usar algo que, diríamos, si ayude a visualizar una grandeza, tal vez genio y hábil no me alcanza. Correcto, correcto. Cuando yo tengo una palabrinha que tal vez no represente todo lo que yo siento de aquella persona, en el caso ahí si yo
veo que la habilidad y el genio que él es en la informática precisa una palabra exagerada, ¿eh? Un monstruo, un gigante, ¿eh? Un Pelé de la informática, etcétera. Yo uso ese, y esto le llama connotación porque vos se conmuta palabras que tienen que ver con una valoración subjetiva, donde yo le doy un valor que digamos generalmente exagerado. También podría ser una permutación tal vez de carácter negativa, este, no sé, en vez de ponerlo de monstruo, de gigante, es un pigmeo de la informática. Pigmeos son aquella tribu de hombres pequeños, ¿no? Sería entonces un pigmeo de la informática que sería un pequeño, ¿eh? Eh, Bien, aí já. Bom, aí já gato e gata, veja bem que cada cultura le da a los animales funciones determinadas. Aquí, eh, gato. En Argentina, gato sabe qué en mi región. Esa persona es gata, sabe qué, mão de vaca. Entonces, si va para Argentina e te diz, você é gato, não, não é elogio, não. Você é pão duro. Veja bom, cachorro, por exemplo, aqui que é um palavrão, uma xingar, é pejorativo. En español, perro es amigo del hombre, perro es un animal noble. O sea, no se ve el. O sea, ¿qué es lo que você ve como el animal pasa a significar un concepto? También los chineses tienen el cachorro de aquí, que cachorro es el fin del mundo. ¿Eh? Pronto. Mas por que dice cachorro é um cachorro? Geralmente porque essa também. Mas veja bem, Jefferson e Edison, que é o que observa? Porque aqui se observa que o cachorro, por exemplo, faz sexo aí, é totalmente, digamos assim, de rua, não tem nenhum tipo de cuidado. Esse aspecto talvez seja o que esteja influenciando esse conceito negativo. Me entende? Porque o cachorro, aí quando a cachorra está em ciúme, pronto. Mas talvez fundamentado nessa observação. É nessa observação que quando o cachorro entra na fase dele, ele não está nem aí, ele faz isso em qualquer lado. Então aí ficou associado a um conceito negativo. Não é assim, não foi essa a observação feita em outra cultura. Se observa mais que ele é amigo, que ele está sempre com o dono, que é carinhoso geralmente. Então, reparem, você vê que a cultura ela observa coisas e a partir dessa observação la associa a conceitos. ¿Entendido? Interesante, los animales tienen así esa función también de representar comportamentos. Aqui cachorro no sentido de moral, um comportamento moral das pessoas. Cachorro é que não presta, não fazem as coisas corretamente. Então, esse seria associado a esta sinonimia de conmutação. Então, voltando rápido, não? Ficou claro que são tipos de sinonimia: la conceptual, la contextual, la sinonimia referencial, la sinonimia connotación. Estas las vamos a ver nuevamente más na frente. Voy a retomar la palabra como un elemento de recurso cohesivo dentro del texto, que lo vamos a ver un poquito más na frente. También es posible diferenciar entre sinonimia total y la sinonimia parcial. Y falamos que muchas veces
no coinciden necesariamente las palabras en forma absoluta una con la otra, sino en algún aspecto. Hay algún aspecto similar que las agrupa, pero hay una cantidad de otros aspectos que por ahí las separan. A veces prevalece el uso de sinónimo, por ejemplo, casa y hogar, mismo que tenga esa dupla connotación de uno ser más el edificio y otro más la vida íntima de las personas, se las usa con frecuencia de la forma más normal. Ahora vemos ahí, por ejemplo, que hay palabras que en algún contexto usa la semejanza con otra y después en otro se afasta. Por ejemplo, tengo que pagar las facturas de gas y de luz. Disculpe ahí si el ejemplo digamos, les lembra algo ruim, que pagar las contas, y muy todo bien. Facturas de gas y de luz que están caras. Tengo que pagar las boletas de gas y de luz. Factura como boleta, es decir, aquello que tengo que pagar porque yo consumí eso ahí. Voy a comprar facturas para merendar. Facturas son biscoitos, 12, por ejemplo en español de Argentina, no tanto en el español de España. Entonces, ya facturas, reparen que facturas aquí es la cuenta de gas o la cuenta de luz y la factura como un lanche para hacer una merenda. Voy a comprar media luna. Ahora, facturas media luna, que ahí tenemos la relación hipónimo y perónimo, porque la factura es todo un conjunto de 12 salgados, principalmente 12, para lanchar. Y media luna, que sería croissant, es apenas una forma de cosa. Entonces vemos, factura en un caso es sinónimo de boletas, pero no de media lunas y viceversa. Entonces cuando hay una relación de sinonimia parcial es que son semejantes, son iguales en un determinado contexto, mas la misma palabrina en el otro contexto se afasta y ya no es la misma cosa. Entonces vemos ese tipo de parcialidad y de totalidad. Vamos a decir, ¿será que hay palabras que coinciden totalmente en todos los contextos con otra palabra? No, ninguna. Son algunas, que digo por el proceso conceptual, son agrupadas y se tocan en alguna semejanza, en algún significado, y en otros no, mas no hay una coincidencia total, es como si fuesen dos palabras con todas las acepciones iguales, no existe. Por eso una sinonimia como absoluta es difícil, por decir casi algunos dicen que es inexistente. Podríamos decir la sinonimia parcial es la más común, es que las palabras se encuentran en algún significado y ahí sí se pueden usar como equivalentes. Vamos para frente. Entonces, sinonimia. Y aquí yo coloqué, como eso está ahí, ya simplemente para ejemplificar nada más y también enriquecer el vocabulario en español, inteligencia, entendimiento, razón, ingenio, que si bien cada uno de estas cosas no son exactamente lo mismo, más se lo usa con frecuencia con el mismo valor. Mas cuando usted, por ejemplo, es un filósofo y quiere definir qué es la razón, qué es el entendimiento, qué es el ingenio, ahí usted va a ir pegando las semejanzas y las diferencias. Y a veces las diferencias son bien enormes. Entonces digo, veja que son palabriñas que en el lenguaje más descuidado, en una lenguaje menos técnico, se igualan rápidamente. Las personas tienden a igualar, más en un lenguaje más cuidado, un filósofo pega eso y no va a tener el mismo valor. Y va a ser más desemellante que semejante. Batalla, combate, lucha, contienda. También vamos a ver que cada una tiene, si un militar pega eso, también va a tener, por eso sí, la especialización
y así por diante. Você tem aí palavras que eu coloquei nada mais para exemplificar, mas como digo, com proximidade e semelhança. Que é um antônimo? Simplesmente para fazer a pergunta e incomodar você. Que é um antônimo? Então, se estamos trabalhando sinônimo, agora vamos para antônimo. Exatamente. E que seria o contrário? Ajá. Hay palabras que significan cosas que se oponen. Exato. Pronto. Então poderíamos dizer aqui, se usar uma definição, a vezes para poder dicho de uma palavra que respecto de outra expressa uma ideia oposta. O contrário, como virtude, vício. Reparem que temos um substantivo, claro, oscuro, un adjetivo, antes y después un adverbio. Entonces, sí. Isso também. Mas aí podemos encontrar pares de opuestos. Vamos a decir que en cierto modo nuestro vocabulario, en algunos cosas, vamos a tener siempre esa paridad de palabras que de alguna manera representan ideas opuestas. Entonces lo virtuoso se opone a lo vicioso, lo claro a lo oscuro, lo antes o después. Entonces esos son los conceptos de antonimia. Entonces vamos un poquito aquí. Antonimia, estudiarlo un poco. Aquí vamos a encontrar los tipos de antinomias. El concepto es ese, palabras que refieren a cosas. Reparen que aquí fica un poco más claro que la sinonimia, que es más fácil de percibir estas dualidades. Por ejemplo, la antinomia propiamente dicha, entre términos opuestos que admiten graduación frío-calor, fuego-agua, y ahí vamos colocando elementos que de alguna manera representan cosas opuestas. Y claro que, como dice ahí, representan graduación. También se les denomina antónimos de grado. Entonces, experiencias o fato. De reciprocidad, también llamados antónimos inversos. Tenemos que suponen de forma recíproca, vender, comprar. Entonces tenemos ahí vender y comprar son acciones que son movimientos exactamente lo contrario. Y tenemos por último complementariedad, antónimos complementarios, la presencia de soltero, casado. Entonces, tres tipos de antónimos o de antinomias que son la propiamente dicha, palabras que representan cosas o experiencias exactamente opuestas y que admiten graduación, reciprocidad, dos cosas que son movimientos contrarios, en este caso representado por acciones verbales, y como ejemplo, y complementariedad, antinomios complementarios, soltero, casado, padre, hijo, esposo, esposa, que de alguna manera son paridades que tenemos ahí. También hay ejemplos que yo coloqué para que tengamos un poquito de vocabulario. Antinomio cercano, lejano, recuerden que se perto, longe, y desigual. Ese desigual depende del contexto ahí. Mas pequeño, grande, adulto, si lo tomamos grande como edad o como no apenas tamaño, sino alguien que es bello, que tiene cierta edad, calma, intranquilidad, excitación, cerrar, abrir, destapar, inaugurar, si bien que cerrar y abrir son los principales, destapar, voy a abrir una botella, voy a destapar una botella, etc. Excelente, pésimo, despreciar, etc. Entonces son algunos vocabularios que voy dejando en el camino para que ustedes van enriqueciendo
Eso ahí. Y vamos para este asunto. Entonces ya tenemos ahí, ya venimos ahí con homónimos, con polisemía, venimos con ambigüedad, venimos con eh, antónimos, venimos con sinónimos y ahora viene con parónimos. Y esa palabrina, ¿y qué es eso ahí? Entonces, los parónimos son aquellos términos que parecen a otros por su forma, etimología y sonido. Japamba, eso no parecía homónimos. Este es un concepto bien próximo de los homónimos. Más, ¿cuál es la diferencia? Que los homónimos son palabras que comparten forma fonética o forma escrita completamente igual. Aquí apenas semejante. Entonces, el parónimo, ¿qué se refiere? Se separa de un homónimo, es que el parónimo tiene una proximidad de semejanza, no de igualdad. ¿Está cierto? Vamos a ver un poquito aquí. En consecuencia, la relación de similitud se basa en el plano visual o auditivo. A nivel de significado no hay ninguna conexión real entre un parónimo y otro, por lo que tienen que ser idénticos en su sentido. Entonces es necesario señalar que el parecido entre parónimos no es absoluto, dependiendo del caso puede ser más o menos notable, pero nunca llega a ser completo. Sumado a ello, los casos de similitud etimológica son muy escasos. Son palabras que a veces parece que derivan de una única palabra anterior, mas no es así. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para poder entender qué es esto de parónimos. Entonces, palabras parónimas o palabras homófonas, yo que falei. Dice, los parónimos se los asocia muchas veces con los homófonos. Esta relación tiene sentido puesto que hasta cierto punto se parecen. Solo que el homónimo trabaja con, por ejemplo, tuvo y tuvo. Esto del verbo ter. Y esto es tubo sustantivo, un tubo por donde circula algún líquido, alguna cosa. Tienen una pequeña diferencia ortográfica, más fonética no, porque en español tubo y tubo se pronuncia igual. No es tuvo y tubo, como en portugués, tuvo, no, es tubo. Entonces, prácticamente tienen las mismas, los mismos fonemas. Se pronuncian igual. Por tanto, este es un homónimo, más esto es un parónimo. Hombre, hombro. Reparen que hay una diferencia de significado y hay una proximidad ortográfica y fonética. Más no es igual, porque aquí tengo hombre y hombro. Entonces reparen que, ¿qué diferencia? El homófono es igual de punto de vista fonético, ortográfico. El parónimo apenas parecido. En cuanto al significado, los dos son diferentes, tanto el homónimo como el parónimo. Por eso es un concepto así que se confunde con el homónimo, más tiene esta diferencia. Si bien hay un solo cambio entre los dos términos de e por o, que es la vocal final, la pronunciación de uno no es la misma del otro, por consiguiente no pueden catalogarse como homófonos, sino como parónimos. Entonces un concepto ahí para tenerlo, que por ahí van a aparecer y no saber de qué se trata. Estos dos casos nos sirven para entender por qué la similitud distingue a las palabras homófonas de las parónimas. O sea que la diferencia entre el homónimo y el parónimo es que el parónimo tiene palabras parecidas, el homónimo palabras iguales, que no tienen diferencia o en la fonética o en la grafía. ¿Está cierto? Sin embargo, a veces el parecido es tal que acabamos confundiéndolo, sobre todo, por ejemplo, comprensión y compresión y comprensión. Reparen que aquí hay un N. Compresión es de comprimir algo. Que usamos algo comprimido para varias funciones. Entre eso, en la informática, comprimir un archivo para hacerlo menor.
y comprensión de comprender. Por eso digo, el punto de vista etimológico, parecerían que vienen de una palabra común, mas no. ¿Entendido? Ahí ya la siempre ausencia. Esto es un parónimo, no es un homónimo. ¿Tá? El homónimo va a tener una igualdad fonética. Aquí no hay ni fonética ni ortográfica, solo falta una consonante no medio. Entonces, ese es un parónimo y son dos palabras que no tienen ninguna relación de significado y también ninguna relación etimológica, no vienen de la misma raíz de palabras, de una palabra que fuese mai de ambas. No, no son palabras irmãs, son palabras que vienen de raíces totalmente diferentes. Eso también es el concepto de parónimo, no confundirlo cuando decimos parónimo etimológico, no nacen de la misma estructura. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como siempre doy algunos ejemplos para que ustedes, tinha más la lista, mas eu pego así algunos para que fique ahí de simplificación. Secesión y sucesión. Eu peguei aqui só. Secesión es dividir, sucesión es suceder, una cosa después de otra, una secuencia. Escarbar y excavar. Aquí que está. Entonces, excavar, cavar, hacer un pozo, y escarbar, que es también hacer un pozo más con uñas o con algún elemento, un animal excava así. Especia como ingrediente, especie humana, especie, la forma en que agrupamos las cosas, los seres. Prejuicio, preconceito, perjuicio, prejuicio. Oveja, abeja. Entonces ahí ves que ese O y ese A, mismo que tiene una diferencia ortográfica, en español fonéticamente no hay ninguna diferencia entre oveja y abeja. Cortejo, cortejar a alguien, y cotejo es comparar, cotejar, comparar. Salobre, que tiene mucho sal. Salubre, que es saludable. Deferencia, que es educado, que trata con educación, y diferencia, que es diferente de alguien. ¿Está cierto? Entonces, este sería un poco esa relación con los parónimos. Y ya ir fechando, otro concepto, yo voy a matar vocês de conceptos ahí, que es el concepto de holonimia y meronimia. Olha, eso tem a ver mesmo así con aquello de heterónimo, hipónimo, solo que aquí la relación no es entre un concepto abrangente y uno abrangido. No, aquí tenemos entre el todo y la parte. Recuerden que holos en griego es todo, y mero es parte. Entonces tenemos, si desde el punto de vista ontológico, la realidad siempre se divide entre el todo y la parte. Tenemos un cuerpo, más el cuerpo tiene una cabeza, tiene brazos, tiene partes. Entonces, ese es el concepto que está entre la holonimia y la meronimia. Dice, desde el punto de vista ontológico, la realidad de un todo está constituido por parte. Esta evidencia da lugar a relaciones entre significados de unidades léxicas en las que domina holonimia y meronimia. La relación parte-todo puede ser comprendida de manera intuitiva o mediante ejemplos del lenguaje entre palabras pedal y bicicleta. La meronimia del griego meros, denominación partitiva, y holonimia, denominación totalizadora. El merónimo representa al nombre que designe una parte integrante de una unidad ontológica que designe respecto a otra. Por ejemplo, la palabra dedo es merónimo de mano y mano es merónimo de brazo. Y a la inversa, mano es holónimo de dedo y dedo es merónimo de mano.
É aquela relação que vamos como amarrando e costurando, vamos dizer, que la realidad se presenta conectada, ella, de alguna manera todos forman parte de todo y siempre hay algo que agrupa de forma más abrangente unidades inferiores. Es como si fuese así, el universo lleno de sistemas uno dentro del otro. Lingüísticamente falando, vendría a ser una representación así. Las partes constituyen todo, que ese todo forma parte de otras partes que son unidos en todos mayores, y ese es el universo. Es todo orgánico, no hay sobra, no hay nada desperdiciado. Entonces esa es la relación parte y todo que también se da en el mundo de las palabras. Así como es holístico el universo se articula en sistemas micro o micro do micro do micro e em um sistema macro do macro do macro. Entonces, um sistema dentro do outro, todo orgânico, todo constituído. Parece que seria assim uma espécie de visão verbal. A palavra também participa dessa organização. Sim, pode falar, Joyce. Tá certo, Alberto. Correcto, estoy diciendo que más o menos desde otro punto de vista la relación entre lo que agrupa y la cosa agrupada. Solo que aquí desde aquí lo eran, digamos así, no había relación necesaria entre parte y todo. Es decir, alimentos, arroz, carne, huevos, harina, son todos alimentos, mas no sé si podemos decir que sería una relación parte y todo. Están agrupados dentro de un conjunto que es superior. Aquí no, aquí ya decir que vivimos en sistemas donde hay una organización y cada uno participa o cada parte constituye aquel sistema. Mas hay una relación desde o punto de, digamos así, hay una semejanza en que son formas de agrupar la realidad lingüística, ya sea la imagen de todo parte, ya sea en palabras que son, diríamos así, más abrangentes, ya que dentro de ella se encuentran otros conceptos inferiores, los hipónimos. Mas esta relación está relacionado, mas no son exactamente la misma cosa, ¿está cierto, Joyce? Pronto. Y meninos, este sería por hoy nuestro sistema. Ya fue bastante concepto, Joyce está ahí para morrer de tanto me escutar falar, ¿está certo? No, no. Então, entonces, si nos voltamos a aquella listinha aquí, básicamente estamos aquí, esta lista que yo coloqué, esta lista aquí. Estas son las relaciones semánticas que acabamos de ver. Solo está esta última que falábamos, merónimos, holónimos, que sería parte y todo, más tenemos homónimos, sinonimia, parónimos, hiperónimos, hipónimos, la polisemia como en realidad homófonos y antónimos. Estas un poquito fueron las relaciones semánticas que nos vimos. Y si voltamos para aquel esquema aquí organizativo, estamos terminando esta segunda forma. Las palabras formando parte de relaciones semánticas a través de estos conceptos como sinónimos, antónimos, etc. La última va a ser interesante, está aquí. Ahora, quinta-feira va a ser feriado, ¿no es? Vai ser, así que no tenemos aula, mas la próxima semana a ver si no va a ser tan extenso cuanto lo otro, mas
Va a ser interesante la palabra en relación textual, porque vimos la palabra con palabras, más ahora vamos a colocarla dentro de un texto y vamos a ver cómo ella funciona como recurso, principalmente un recurso cohesivo, cómo la palabra sirve para ir formando redes significativas y pasar apenas de la palabra y su propio significado para la producción textual, que son significados más complejos. Meninos, isso aí por enquanto, então, deixamos aí, já estamos, já são lá 9 horas, eu falei demais. Um abraço então, eu vou a ver se gravou perfeito, aí deixo depois para quem quiser ver lá um link para poder acessar isso aí que não conseguiu hoje participar. Um abraço para você, vá descansar, hoje e todos os demais, vá dormir. Uma... Sim, Jesus, sim. Como estou gravando, está aqui, vocês estão aí, está gravado a presença em fotinho, tá certo? Boa noite, de nada, tchau. Buenas noches, buenas noches.